buenas noches. Buenas tardes a los presentes. Bueno, muy bien. La verdad que la estamos pasando muy bien en el campamento. Nos estamos divirtiendo. Gracias a Dios aflojó un poquito el frío, ¿sí? Así que le damos gracias a Dios. Estamos acá para considerar el capítulo 4 de Esdras. Ayer estuvimos viendo un pantallazo de estos primeros 3 y hoy vamos a ir con el capítulo 4. Ayer hablábamos que la temática es un corazón dispuesto a volver, en el que hablábamos ayer, un corazón que reconoce a Cristo como Señor y en ese caminar está dispuesto a hacer el tránsito que Cristo le pida hacia el servicio nuevamente, quizás de una iglesia que post pandemia esté diezmada, donde hay que trabajar, ¿sí? Hoy vamos a ver el capítulo 4, que es un corazón dispuesto a resistir. Resistir. Realmente es un capítulo muy interesante, sin dejar de ser muy difícil, muy difícil. Personalmente apela a un tema que no me causa mucha gracia, ni me hace gracia comentarles, pero sí a veces es necesario. Es como ese remedio que no tiene el rico sabor, pero sí, por supuesto, que te previene de las enfermedades. Ese es el remedio que hoy nos tenemos que tomar o tenemos que tratar de mirar, un corazón dispuesto a resistir. Un corazón dispuesto a resistir, lo vamos a leer en el capítulo 4, ¿me acompañan? Sí, voy a tratar de tener su atención lo que pueda y ser breve para terminar. Sé que bueno, van pasando los días y bueno, también el cansancio se va haciendo sentir. Así que si están conmigo un poco y si me prestan atención, yo lo voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿sí? Vamos a orar muy brevemente. Padre Dios, Señor, nos ponemos en tus manos. Quisiéramos, Señor, en este día que nos puedas bendecir con tu palabra. Señor, por mi parte, el deseo verdadero es con mucho amor, Señor, presentarle a estos hermanos, Señor, que tengo acá en San Luis. Señor, esta temática tan actual, Señor, que reparar en el corazón de la juventud. Señor, un corazón dispuesto a resistir. Quisiéramos rogarte que nos concedas, me des palabras, Señor, para explicar y nos concedas a todos poder entender para la gloria sola de tu nombre, que es lo que necesitamos, lo que nos conviene, ningún otro merece tu honra, Señor, así que la gloria sea tu nombre, nos des las palabras, nos concedas poder dar con el tema. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el capítulo 4 que ya habían comenzado en el 3 a colocar los cimientos del templo. Se juntaba el ruido del lloro con el ruido de la alegría. Algunos estaban contentos y otros estaban melancólicos, porque habían visto el templo anterior. Sí, dice el capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, este líder del pueblo, y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él le ofrecemos sacrificios, desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Son simplemente unos moradores de ese lugar de Jerusalén, que el gobernador de este imperio, que había conquistado Israel, para no dejar la tierra vacía, los había enviado desde el imperio babilónico a vivir allá, a vivir en Jerusalén, a vivir en esos sitios, para que la tierra no quede vacía. Es como que yo te diga que nosotros conquistamos cualquier país, ponele que nosotros conquistemos Brasil, suponete, y vienen todos los brasileños para acá, pero nosotros mandamos gente de San Luis que viva en Brasil. Entonces decimos: mira, para que la tierra no quede vacía, ustedes vayan para allá. Entonces esa gente había quedado ahí, y era gente que en principio dice la palabra de Dios que no temían a Dios como su condición natural, entonces los devoraban las bestias. Los devoraban las bestias y dijeron, trayendo otro problema, esto lo podemos leer en Segunda Reyes, no lo voy a leer para no alargarlo, pero dice que siendo esa situación que los devoraban las bestias, dijeron: esto pasa, miren, tienen que temer a Dios, tienen que temer al Dios de ellos, al Dios de Israel. Y bueno, dice que ellos empezaron a temer y a adorar a Dios y a alabar al Dios de Israel, pero también a sus ídolos. Temían al Dios de Israel, que les había matado un montón de gente con estas bestias, pero también tenían sus ídolos. Era una alabanza un poco mezclada, porque a la par que adoraban a Dios, lo hacían junto con, me imagino que un templo de recontra diverso, súper extraño, y un culto súper extraño.
Entonces esta gente viene y le dice, nosotros vamos a edificar con ustedes. Ahora yo te pongo en contexto. Mirá, hay que reconstruir un lugar. Como te decimos, está diezmado y está todo destruido. Y uno viene y te dice, edificaremos con ustedes. ¿Vos qué le decís? Che, mirá, están viniendo estos que dicen que nos ayudan. ¿Por qué, viste, no tomar esta ayuda, viste? Y construir un poco entre todos. Viene y dice, edificaremos con ustedes, porque igual que ustedes tenemos a Dios. Lo que no está diciendo es que también tenés un montón de ídolos, ¿no? No lo está diciendo, pero sí. Tenemos también a Dios, alabamos a Dios. Mirá qué bueno. Vienen y se presentan de esta manera. Versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, atención, cómo se tomó la negativa. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo que el rey Ciro, el rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Pasaron 4 monarquías. De entre Ciro fue el primero y Darío fue el cuarto. En el reinado de Asuero, que fue el segundo, en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes, el tercero, escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller y Simsai, secretario, los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales y los de Persia, Erec de Babilonia y de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esta gente, toda esta gente que habían enviado a vivir allá. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, este segundo rey. Perdón, el tercero. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Escuchen por favor las palabras, Sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Como diciendo, te estamos haciendo un favor, ¿no? Le decía al rey, mirá, lo hacemos por vos, querido rey, ¿no? Lo hacemos por vos. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Te hacemos otro favor, te avisamos esto, ¿no? El rey envió esta respuesta a Reún, canciller y a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, quiere decir, un tumulto que va en contra de las autoridades. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dada orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hasta acá nomás. Van a haber 4 reyes de Persia. Saludo a los nuevos que veo, que no les había visto. ¿Cómo están? Un aplauso por ahí. A ver, 4 reyes. Ciro, el que da la autorización.
No me están mirando y por eso pienso que no me están prestando atención y me preocupo. Pero les creo, si me dicen que me están prestando atención, yo ya me quedo tranquilo. Estamos. Ciro, el que da el edicto para que vayan a reconstruir. Asuero, otros lo llaman Jerjes. El tercero, Artajerjes, el cuarto, Darío. En medio de estas monarquías que se suceden una atrás de la otra, pasan un montón de cosas. Esta gente que vivía en esta región, que estaba destruida, que estaba menguada, vienen y le dicen, vamos a construir con ustedes, porque nosotros también tenemos a Dios. Pero cuando Zorobabel y estos príncipes del pueblo les dicen que no vayan a construir, se transforman. Ahora vamos a distinguirlo un poco, ¿no? Imagínate que yo te digo, no sé, cualquiera de los juegos que de ayer, le digo a cualquiera, no sé, puedo de cualquier nombre, le digo a Cami, Cami, te voy a ayudar con los juegos. Entonces Cami me dice, no, mirá, este es un montón, está Agostina, ¿viste? Está la chica también. Hay un montón para los juegos, ¿viste? No hace falta que nos haces, quedate por ahí. Ah, ¿no me dejás? Entonces voy a cortar la luz en todo el predio. Vengo acá, te rompo todo, te rompo 2 vidrios, rayo los autos que están en la puerta y saco un cartel que le digo a Rodríguez A, tu nombre, y que nunca más te corten la luz, te corten el agua, todo para... pará, ¿viste? No era que me querías ayudar. ¿Sabes lo que pasa? Hay una frase que decimos los porteños. Yo no sé si ustedes la usan. Saltó la ficha. ¿La usan? ¿Saltó la ficha? Saltó la ficha es cuando nos dimos cuenta que algo pasaba, ¿no? Siempre que hay una reacción demasiado grande, demasiado fuerte detrás de una sugerencia o detrás de una negativa, vos te das cuenta que el problema no pasaba por hacer los juegos. La negativa me dolió porque yo tenía otra expectativa que estoy viendo que está siendo frustrada. Una vez estábamos en un campamento, viste, siempre me dicen, che, ¿puedo venir a dar una mano? Voy a dar una mano, era un adolescente, estábamos dando una mano ahí con la música, fuimos con 2, 3 más fuimos. Estábamos ahí una noche, venimos, y bueno, viste ese momento que los colaboradores están aflojándose un poco, viste. Che, le digo, vamos hasta acá a comprar helado, viste, para todo, dale, andá. Fuimos a comprar helado, trajimos helado, estamos repartiéndolo, y viene una chica y dice, ¿cómo no me banco que se corten solos? ¿Cómo no me banco que se corten solos? Yo digo, ¿qué pasó, viste? No, si trajimos helado para todos, viste, pero no es para nosotros, solo es para todos. No, esto no me lo aguanto más. Se fue a la pieza. Y digo, che, ¿qué pasó? ¿Viste? Se pudrió todo. ¿Qué pasó? Trajimos helado, ¿viste? Capaz no le gustaba la frutilla, ¿viste? Se puso loca. Entonces, ¿viste? Después volvió y se sentó con nosotros, comió helado, ¿viste? Pero digo, ¿qué pasó? No, me dice. Me hace una seña uno como diciendo, está teniendo un tiempo difícil. Bueno, entonces yo me di cuenta que no pasaba el tema por el helado ni por mí, me quedé tranquilo. Pero cuando hay una explosión tan grande, vos te das cuenta que no pasa quizás por la sugerencia y la negativa, pasa porque se ve frustrada otra intención. Esta gente que estaba en este lugar, que vivía en este lugar, sabía que si se construía el templo sin ellos, las reglas y la adoración en ese templo no iban a tener injerencia, ni iban a hacer ninguna sugerencia, ni iba a ser como ellos querían. Si que el pueblo crecía en ese lugar y se asentaba en ese lugar, ellos iban a quedar marginados y las cosas, por más que ellos pudieran vivir ahí, no iban a ser como ellos querían. Entonces, no es que van y le dicen, te vamos a ayudar a construir. Te están diciendo, acá nosotros somos importantes y tenemos lugar sí o sí. Nada más que te lo dicen con palabras más amistosas. Nosotros vamos a construir con ustedes. Si nosotros también tenemos a Dios. Y cuando Zorobabel y los demás que estaban ahí le dicen que no, yo te hago un recuento de todas las cosas que les hicieron. Explotaron, ¿no? Como esta persona del helado, que al final le gustaba de frutilla, ¿viste? Dice, entonces, yo te voy a contabilizar. Número 1, intimidaron al pueblo. Sí, pero vos no me ibas a ayudar a construir. Intimidaron al pueblo. 2, sobornaron a los consejeros. Ellos tomaban consejo antes de decidir y continuar con la construcción. Sobornaron a los consejeros para frustrar el tema. En el reinado de Asuero o Jerjes, el segundo rey, escribieron acusaciones. En el reinado de Artajerjes, el tercero, escribieron una carta en arameo. Yo te digo, no te quiero decir cosas que no son, pero el arameo
Me imagino que no era del Imperio Babilónico, ¿viste? Sí lo relaciono con el pueblo de Israel, pero una carta como en el idioma de los israelitas, me imagino yo. Como diciendo, no, nos damos cuenta que está mal. Dicen que como que hubo un escriba que se las tuvo que traducir, ¿viste? Toda una artimaña. Reún canciller y Sinsai secretario escriben otra. Compañeros, jueces, gobernadores, oficiales de Persia, de Erech, de Babilonia y de Susa, que habían sido transportados, escriben más cartas, como diciendo, mirá, lo vamos a intimidar, vamos a sobornar a los consejeros, vamos a escribir acusaciones contra ellos. Después vamos a escribir una en arameo, como diciendo, mirá que acá hay israelitas que dicen esto, dan testimonio de lo que están acá, están haciendo cualquier cosa. Después vamos a ganar por mayoría. Después le vamos a escribir a todos los reyes que vienen uno atrás del otro y vamos a ser incesantes y no vamos a parar. Dice, le hablaron al rey simulando que lo hacían porque le debían fidelidad. Vos fíjate que las palabras parecen como, che, qué gente patriota, ¿eh? Se preocupan por el rey. Mirá cómo le hablan, ¿viste? Yo no quisiera que el rey sea perjudicado. Nos diste tanto, hoy estamos viviendo acá. ¿Cómo va a permitir que sea tenido un poco? E invocan pecados, esto es muy del diablo, ¿eh? Invocan pecados pasados y eventos pasados, que son ciertos, pero son pasados. Ellos tuvieron un montón de reyes, hicieron un montón de sediciones, fueron contra los gobernantes y cayeron un montón de veces. Por eso después fueron cautivos. Y esto es lo que están haciendo ahora. Pará. Una parte es verdad. Sí es cierto que lo hicieron en un momento, pero en este momento nadie está haciendo ninguna sedición. Se está edificando un templo. Y invocaron esos pecados y vinieron y hicieron cesar con poder y violencia, de mala manera. Por eso te das cuenta que todo esto es una acción maligna y llena de estrategias, ¿sí? Y hacen parar la construcción del templo. Yo te voy a decir un truco con el que podría ya spoilearte el final de todo esto, pero no te lo voy a decir, porque lo tengo guardado bajo 7 llaves. Pero si vos mirás el texto ya te das cuenta, Ahora lo que yo digo es que estábamos mirando esta historia y ellos fueron a construir allá, se movilizaron un montón, una ciudad destruida, y empezando a construir y todo viene esta gente y les hace todo este palo en la rueda y los quiere frenar y toda esta contradicción. Y la verdad que me hacía acordar una parte de la palabra de Dios, haciendo la analogía, ¿no? Ayer hicimos una analogía, no estamos hablando ni del pueblo de Israel, no estamos hablando de ir a Jerusalén de nuevo, estamos hablando de hoy volver a una sociedad que está menguada por la post-pandemia y volver a reconstruir y ser obedientes al llamado de Dios e ir. Estamos de acuerdo en eso. Seguimos con esto. Cuando nosotros queremos reconstruir en la iglesia local y volver a estar en marcha, aparecen algunas manos que se ofrecen. Aparecen algunas manos que se ofrecen. Y hay algunas conductas muy parecidas a estas. Pero no son gente común y corriente. No son hijos de Dios que vienen y se ofrecen. No, son gente puntual. Mira, vos seguramente vas a ver con los años de la iglesia entrar gente y salir gente, ¿no? Yo te tengo que hablar hoy, lamentablemente, de algunas personas que dicen la palabra de Dios que en un momento iban a venir. Lo dice la carta de 2 Pedro capítulo 2 y lo dice la carta de Judas, que ahora la vamos a leer. Las que están en el final, lo vamos a leer. Ellos entran y parecen que son de nosotros. Parecen que son uno más. Ellos entran y cuando vos estás juntando las sillas, ellos capaz se acercan a pilar un par de sillas. Ellos vienen vestiditos, vienen a la cena del Señor, participan con vos, capaz se paran, oran, y después empiezan a reunir gente, venir para acá, voy para allá, vení. Y hasta ahí vienen como con una apariencia, que vos no te engañes, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero su corazón y sus intenciones van por otro lado. No se dan a conocer al principio. La mejor mentira es la que tiene gran parte de verdad. La mejor mentira es la que tiene gran parte de verdad. El diablo hoy no nos prende fuego las iglesias, ¿eh? Por lo menos acá no nos la prende fuego. El diablo a veces trabaja por contradicción y a veces trabaja por intromisión. Y mete a algunos dentro nuestro para hacer daño.
Ahora, viene todo bien y esta gente empieza a juntar gente, pero empiezan algunos discursos, que ahora lo vamos a leer en la palabra. Che, esto que predicaron no es tan así, ¿viste? Esto que predicaron en la iglesia no es tan así. No, pero los pastores, no. Hay que obedecer solo a Dios, ¿viste? Hay que obedecer solo a Dios. Y empezamos por acá, y vos te das cuenta que son gente muy popular, muy carismática, se le rodean algunos, se juntan con ellos, son muy hábiles, tienen mucho liderazgo, la gente los sigue, son muy hábiles, vienen por acá, vienen por allá, pero después se empiezan a juntar y con ese poder que tienen, empiezan a juntar gente y vos te das cuenta que la gente los empieza a seguir. Y vos te das cuenta que por abajo tiran una línea, ¿no? Che, pero esto de los pastores, viste, no va mucho, ¿eh? Acá, ellos los pastores quedan así, nosotros hacemos de esta forma. No, no, pero nosotros estamos construyendo con ustedes, ¿eh? Nosotros estamos construyendo acá con ustedes. No, no, no. Nada malo, nada malo. Pero de repente juntan gente hasta que vienen a un anciano o a un líder de la iglesia y le dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer esto y lo otro. Y el anciano y el líder de la iglesia tiene más años que vos. Entonces se da cuenta de esto y le dice, mira, por ahora no. Cuando le dicen que no, vuela todo. Ah, ¿no? Y empiezan a juntar, no, vení, 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 vení. Y todas estas estrategias que leímos, que hacían los enemigos, las hacen ellos tal cual. Entonces necesitamos una iglesia lista para resistir. Por supuesto que lista para resistir las aflicciones, pero lista para identificar estas cuestiones y lista para cortarlas. Lista para cortarlas. La palabra dice que no son seguramente hijos de Dios, pero sí son gente que quizás de chicos no les pusieron ningún límite, gente muy hábil, gente que tiene mucha habilidad, gente que tiene muchas estrategias, gente que sabe meterse perfectamente a la gente en el bolsillo, sabe decirle lo que quieren escuchar y en un momento tienden a darse poder y a juntar gente para aumentar su ego, ¿sí? Lo vamos a leer juntos en la carta de Judas. Yo quiero con mucha humildad mostrarlo delante de ustedes. Y dice el capítulo 1 de Judas, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas 1, dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que luchen, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Estamos? No se dan a conocer. No te dicen Dios no existe. No, mentira el Evangelio. Entran encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No quiero profundizar. Dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan o avergüenzan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman incluso de las potestades superiores. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que era un adivino, y en la contradicción de Coré, que era un rebelde. Están orgullosos de sus pecados. Estos son manchas en vuestros ágapes, quiere decir en sus comidas y en sus reuniones son manchas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores, peleadores, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Durísimo. Quisiera no tener que hablar de esto. Pero si no esquivaría mi responsabilidad. Son gente que quizás no es, seguramente que no es salva. Lo que pasa es que para entrar a una iglesia y para tener vida social, muchas veces hasta un ministerio, porque la gente aparenta bien, muchas veces no hace falta ser salvo. Lamentablemente te estoy hablando. Sí, es necesario ser salvo, estar bautizado, por supuesto. Pero para hacerlo con un engaño, son gente que no le pusieron límite de chicos en lo general, no saben, no entienden el no. Y son mega hábiles. Leímos juntos, adulan, seducen y entran en medio nuestro. ¿Sabes lo que está pasando? Y seguramente que toquemos un poco el tema en estos tiempos. La palabra de Dios antes se obedecía más directamente. Hoy todo es cuestionado, todo es cuestionado. Las autoridades en todas partes son cuestionadas y todo es muy de opiniones. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios es nuestra lumbrera, ¿sí? Nos guía. Pero en la palabra de Dios hay cosas que la gente, y más la sociedad de hoy, las considera retrógradas. Son de tu tiempo, son del siglo pasado. Y esto se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite en todos lados. Y vos te das cuenta que seguramente cuando yo tomo un texto, ¿no? Y me dice, ¿viste un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, el que hace bien su trabajo. Y yo digo, la verdad tiene razón, me cuesta obedecerlo. ¿Por qué? Porque me tengo que levantar temprano, porque tengo que ser responsable, porque tengo que hacer todo esto. La palabra de Dios es santa y es viva, pero no es fácil de cumplir y a mi carne le cuesta. Y hay otros textos que a mi carne le cuestan y a la carne no los quiere. Cuando yo te digo que el hombre debe mantener su hogar y ser responsable de su familia, la carne no lo quiere y el hombre se quiere correr y agarrar el control remoto y verse con sus amigos y escapar muchas veces, que parece una prisión, su casa con su esposa, con sus hijos. Escapar, esquivar la responsabilidad y dejarla sola a la mujer. El hombre no quiere obedecer la palabra de Dios porque la carne no la quiere obedecer. Y la mujer seguramente que también quiere esto corriente del feminismo y venir y mandar acá y hacer todo y mandar y tener autoridad y todas estas cosas y vestirse como se deba vestir y que los hombres la miren y distintas cosas. A muchas mujeres eso, obedecerlo, la palabra de Dios, les cuesta. Entonces hay gente que no te dice me cuesta. ¿Sabes qué te dice? Dios no es así. Dios no es así. Perdón si la iglesia te lastimó. Dios no es así. Entonces aparece Jesús con un pañuelo verde, tatuado andando en un skate, abrazando a todo el mundo. Jesús no es así. Y acá entran en juego estas personas. Muy hábiles. Vení, vení, vení. ¿Qué el pastor te dijo esto? Que no, no, vení, yo te abrazo. Porque Jesús abrazaba. ¿Te acuerdas la carta que leímos que mandaron? No parecen palabras agradables. ¿Cómo? Esto el rey. Nosotros no le podemos hacer esto. No podemos permitir esto. Jesús abrazaba. Jesús daba amor. ¿Sabes lo que pasa? Vos muchas veces te puedes sentir lastimado en la iglesia. Y no se trata de que no haya amor de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que son fieles las heridas del que ama. Y que tenemos que corregirnos y exhortarnos. Y siempre no nos cae siempre bien. Entonces viene otro
que te dice, perdón si te lastimó. Jesús no es así. Entonces vos dejás de escuchar a tu autoridad y a tu pastor y lo seguís a él porque él tiene el verdadero evangelio. ¿Me entendés lo que te hablo? Siempre en Mercado Libre estamos, viste, ahí queriendo comprar algo y nos queremos comprar algo y algo sale un precio, ¿no? Entonces siempre estamos buscando al que vende más barato, ¿no? Parece que vos das el consejo de Dios, pero siempre hay uno de estos que vende más barato, ¿viste? ¿Eso te dijo el pastor? No, eso es religión. Vení, Jesús no es así. Jesús te abraza. Jesús te abraza. Juntan gente, juntan gente, juntan gente, juntan gente. Con seducciones, con adulaciones. Hombres muy hábiles te dicen lo que querés escuchar, se lo dicen a las autoridades, van juntando gente, porque lo que quieren es llenar su propio orgullo. Quieren ser alguien dentro de la iglesia, pero no ese es el camino. Nosotros no somos amos, somos siervos. Nosotros no estamos para elegir qué hacer en la iglesia. Estamos para preguntarle a Dios qué se necesita. Y ellos ya se proyectaron. Entonces te dice, ¿sabes qué? Cuando veo que junté bastante gente, te digo, yo quiero ser el líder de jóvenes en la iglesia. Yo me veo bien para eso. Yo estoy bien para predicar. No te dicen yo estoy bien para limpiar, ¿eh? Yo estoy bien para cocinar. Yo estoy bien para predicar, ¿eh? ¿Sí? Y cuando alguien le pone un freno o lo intenta, pero en la primera que le dicen no, vuela todo. Redes sociales, esto es pura religión, bla, 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 este nombre, este nombre, este nombre, este nombre. ¿Te acordás? Cuando venía todo bien, construiremos con ustedes, construiremos con ustedes. Me dijiste que no, y ahora vas a ver, ¿eh? Redes sociales, Instagram, mucho like, mucho like. Yo te abrazo, foto con mi discípulo. Vergüenza les tendría que dar. Foto con mi discípulo, foto predicando. No hay mejor lugar que los pies de la cruz, bla, 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 bla. Y se inflan. Yo te digo, seguramente te lo voy a decir en idioma argentino. Yo estoy acá compartiendo esto con ustedes, para mí es un placer enorme. Pero yo jamás pondré una foto mía estando acá con ustedes. ¿Quién te pensás que sos? Si sos un trapo de piso, Cristo te salvó y te puso del lado de adentro. Pero muchos likes, juntar mucha adhesión y un día hacer tu propia voluntad. ¿Sabes lo que pasa? Juntan esto con seducciones, con palabras, con evangelio suavizado. Y el diablo los utiliza. Porque el diablo no quiere ni gente que reconozca a Cristo como su Señor, ni servicio, ni evangelismo, ni disciplina, ni obediencia, ni palabra de Dios, ni nada. Entonces miren esto, si engañan a muchos, y muchos van tras ellos. Muchos van tras ellos. Muchos dicen, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes lo que tiene de malo? Que quizás tenés 30 años de iglesia encima y vino este pibe, se arrastró a 20 jóvenes y vos estás diciendo que tiene de malo. Eso tiene de malo. Que vos le tenés la palabra de Dios acá para identificar a la gente que viene a engañar y a seducir y a ir contra las autoridades y vos preguntás qué tiene de malo. Eso es lo que tiene de malo. Que teniendo los años que tenés en la iglesia no tenés la madurez para distinguir y se hacen estragos por todas partes. El diablo hoy no nos prende fuera de las iglesias, no estamos en Pakistán, ¿eh? No trabaja por contradicción, trabaja por intromisión. Por eso es que vos y yo tenemos que estar atentos. Si lees 2 Pedro 2, vas a leer algo exactamente igual a lo que acabamos de leer en Judas. Porque se hablaba de estos tiempos. Entonces, si vos y yo vamos a ir a un lugar que está diezmado después de la pandemia y tenemos que volver a reconstruir, por favor, fíjate en cuáles son las manos que se acercan. Porque donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios hay humildad. Y donde está el Espíritu de Dios está claro que una autoridad tiene que haber. Y no, la autopropuesta no existe.
Yo estoy para predicar, yo estoy para liderar, vos estás para callarte la boca. Sos un trapo de piso. Gracias a Dios estás del lado de adentro. No estás para nada más. Como le digo, no es un tema alegre para mí, para nada, pero los tengo que alertar. ¿Sí? 1 Corintios 5 leemos y vamos a terminar. Pablo les escribía a los corintios, sus hijos de la fe, y les habla de un caso de pecado manifiesto en la congregación, ¿no? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros un pecado, fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis orgullosos. ¿No debería más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, te lo voy a explicar este texto antes que lo leas, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pónganlo, quítenlo de la comunión y que sea entregado a la consecuencia de su pecado, ¿sí? Quizás la carne sufra perjuicio y él sufra, pero tiene la posibilidad de arrepentirse y de ser salvo. No le está hablando a los ancianos, le está hablando a todos. Quítenlo de en medio para que se encuentre la consecuencia de su pecado, de que esto está mal. Y si ven, quizás sufre, tenga tristeza, tenga la oportunidad de arrepentirse. Dice versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Quiere decir, si lo permiten continuar entre ustedes, esto es como la levadura, ¿no? Se empieza a esparcir y la masa empieza a crecer y el pecado en vez de quitarse de en medio se multiplica. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sabes qué? Una juventud, y esto hay que repararlo en el corazón de la juventud. Hoy tenemos mucha gente que se dice cristiano y no está arrepentida de su pecado, ni vive a Cristo como su Señor. No vive en arrepentimiento y no vive en entrega. Nadie ama más a Dios que lo que es capaz de entregar a Él. Sea tu vida de santidad, tu vida laboral, tus decisiones, todo lo que sos. Nadie lo ama más de lo que le entrega. Nadie. El joven rico, vos viste que Cristo no estaba ni tatuado, ni andaba en skate, ni tenía pañuelo verde. Y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y después de todo el discurso que ya conocemos, le dijo, bueno, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres. Y ese fue triste. Pues no es que Cristo le dijo, vení, vení, vení. No se lo dijo, ¿eh? Me parece que tanto en skate no andaba, ¿eh? El Señor es el mismo que nos refirió la parábola de los talentos. Al que invirtió sus talentos y los hizo multiplicar, al que también, y al que no hizo nada, el Señor dijo, sáquenlo fuera. Se ve que tanto puro amor no era, puro amor como el tuyo y como el mío. El amor tiene un amor superior, que reprende, que dice la verdad. Dios es un Dios complejo, es una maravilla poder conocerlo. Pero nosotros tenemos que entender esto. Porque si en el momento de reconstrucción se mete alguna de estas personas y nosotros los empezamos a seguir, el problema lo volvemos a sembrar con perjuicio de un montón de gente que va a pensar que el Evangelio es una... ¿Qué es esto? Gente peleándose,
gente insultándose en las redes, gente con sensualidades. Hemos conocido gente, por supuesto, no en carne propia, me lo han referido, hombres que han, no, vení para acá, vení para allá, se han acostado con chicas de la congregación. No, pensá que no son salvos, solamente son hábiles. Saben cómo seducirte, saben qué hacer. Muchos se apartaron, muchos sufrieron heridas grandes. La juventud hoy es llevada por donde quiera que sea, por cualquier viento de doctrina, porque no está ni arrepentida, ni camina hacia Cristo, ni le entrega nada, ni está parada en la palabra. Porque si no te das cuenta que alguien que te está prediciendo vamos contra los ancianos, vamos contra las autoridades, no puede continuar con tu aval. Te vas a dar cuenta con el pasar de los años que quizás haya en la iglesia con mejores ideas o con otras ideas, pero es necesario que alguien mande y haya una autoridad, porque no hay autoridad puesta, sino de parte de Dios, y que es necesario que se haga en paz. Tendremos todos los años para hacer nuevas ideas, para probar otras cosas, pero no hay nada mejor que no entorpecer la autoridad de la iglesia. ¿Saben cuál es el problema hoy? Que entran en la iglesia y un montón de jóvenes lo siguen. No saben distinguir. Algunos se arrepienten a mitad de camino, otros se arrepienten al final, con su vida hecha pedazos. Pero ¿sabés lo que se hizo pedazos? El testimonio local, el que quisiste reconstruir. ¿Qué te quiero dejar en claro? Si entra una persona así y vos la identificás, seguramente que los ancianos lo van a identificar primero que vos. Pero vos y yo tenemos como, igual que los corintios, hacer lo mismo. Decirle a esta persona, disculpame, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo está mal, por favor no lo continúes. Estamos acá para ayudarte, estamos acá para acompañarte, pero en esto no te podemos seguir. Lo que estás haciendo es un pecado. ¿Y por qué no? Predicar el Evangelio. Pero si la vez que pasa, hay un montón de jóvenes que son seducidos. Hay un montón de jóvenes que a las pibas lindas no le pueden decir que no, porque son lindas. No quieren tener su rechazo. Entre hombres nos entendemos, ¿no? Hay un montón de chicas que se quieren ver al lado de otras, que quieren salir en la foto del Instagram. Es lamentable, ¿no? Quisiera no tener que hablar de esto, pero ¿sabes qué me lamentaría peor? No hablarlo y que un día pase porque estando en medio de ustedes no se los advertí. Yo vivo en Capital, hay iglesias de todos los colores para escuchar lo que vos quieras escuchar. No vivo en San Luis. Tu iglesia, amala, reconstruíla. Nunca sigas a nadie ni apoyes a nadie que vaya contra la autoridad. Si ves una de estas personas, amala. ¿Sabes cómo? Decirle la verdad. Arrepentirte de tu pecado. Vas a tener un lugar entre nosotros. Arrepentirte de tu pecado. Para que la carne sufra por la consecuencia de este pecado, pero el alma pueda ser salva. Durísimo ese mensaje para mí. Pero un corazón que está dispuesto a volver y un corazón que es capaz de resistir en la verdad. Créeme que es muy lamentable. Oramos a Dios. Padre nuestro, Señor, qué momento tan difícil, Señor. La verdad es que a veces nos sorprende estar y vernos en la palabra profetizada para los últimos tiempos, ver que estamos nosotros en esta época, Señor, que somos nosotros. Simplemente te ruego que bendigas a esta iglesia, Señor, bendigas a tus hermanos que están acá, Señor, porque, Señor, con tu ayuda los podemos identificar, no para condenarlos, pero sí para decirles la verdad y por supuesto que para no seguirlos y no dañar la congregación, Señor. Te rogamos que bendigas las autoridades de la iglesia y que hayan jóvenes dispuestos a hacer lo que haga falta, porque somos trapo de piso. Que por tu gracia nos permitiste estar del lado de adentro, Señor. Gracias porque podemos ser salvos y entrar en tu salvación. Queremos vivirte como Señor, queremos arrepentirnos cada vez más, queremos entregarte cada vez más, queremos vivir en tu verdad, Señor. Te rogamos por favor que nos bendigas protegiendo a la congregación y nos guardes con jóvenes que puedan pararse con personalidad, con tu ayuda y decir no.
porque hoy lo hablamos, pero vivirlo va a ser muy difícil decir no. Va a ser difícil sentir el rechazo. Va a ser difícil ser apuntado en las redes sociales, ser criticado en estados de WhatsApp. Va a ser difícil que nos miren a la cara y nos den vuelta a la cara. Va a ser difícil el rechazo de los jóvenes que sí lo sigan y de estas personas, Señor. Pero, Señor, haz tu voluntad, de acuerdo a lo que planeaste, Señor, para este campamento, y bendecirnos con convicción. Es lo que te rogamos, Señor. Gracias por la iglesia que tenemos, Señor, gracias porque podemos estar en ella, porque nadie nos persigue, Señor, y porque tendremos toda la vida para estar en un montón de áreas, Señor. Pero ayudarnos a amar a los ancianos que pusiste en medio nuestro y a cuidar, Señor, de esta congregación, no permitiendo que entre nada que la dañe, Señor. Te rogamos estas cosas, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.